experimentó un incremento de más de 674 mil millones de pesos. Es decir, lo incrementó en un 90.6%. Ahora, ¿cuál es la composición de ese gasto y la velocidad con que ha ocurrido? Esto es lo preocupante, porque ha habido un incremento en gastos corrientes. Los gastos corrientes han crecido de manera desproporcionada en comparación a los gastos de capital. El gasto corriente ha aumentado de manera constante y significativa por pago de nómina, es decir, pago de salarios, aumentando los subsidios al sector eléctrico y el pago de intereses por la deuda. Esos son los tres componentes. O sea, ¿cómo ha aumentado? En un 90% el gasto en pago de salarios, por un lado, en pago del subsidio al sector eléctrico y los intereses de la deuda. Por el contrario, el gasto de capital, que es lo que se invierte en infraestructuras, en puentes, carreteras, etcétera, eso ha sido el más bajo en 72 años. El incremento en el déficit financiero de las empresas de distribución de electricidad, de las EDES. Cuando ellos llegaron al gobierno en el 2020, las pérdidas de las EDES eran equivalentes a un 27%. Las pérdidas actualmente equivalen a un 42%. De manera que este gobierno ha fracasado completamente en su política de energía, porque aumentar las pérdidas va a significar un aumento del subsidio, vamos a ver. A pesar del aumento de la tarifa eléctrica, la han aumentado como 4 veces, debido al aumento de las pérdidas, el déficit financiero en el sector eléctrico incrementó significativamente, pasando de 697 millones de dólares en el año 2020 a 1.300, casi 1.400 millones de dólares en el 2023. Es decir, casi duplican el subsidio al sector eléctrico, lo que da una idea de la dimensión del fracaso que este gobierno ha tenido en materia de electricidad, ¿verdad? Aumentando el subsidio. Ahora, ese es un gasto que va a la nada, es echándolo a la basura, pero a su incompetencia, debido a su incompetencia, y a pesar de haber subido la tarifa a los consumidores. El gasto en publicidad, se ha hablado tanto del gasto en publicidad, aumentó en 56.6%, lo que representó un aumento de 3.643 millones de pesos en el periodo de gobierno del PRM. Ahora aumenta los salarios, pero también aumenta el número de empleados públicos. ¿Cuánto ha sido? El gobierno del PRM ha agregado durante el primer periodo de gobierno 97.791 empleados. En 4 años ha aumentado casi 100.000 empleados nuevos en la nómina. Y eso representa un incremento de 15.14% para un total. Ahora hay en la nómina pública casi 734.000 empleados públicos, con casi 100.000 que le agrega el PRM. Eso está en la nómina pública y es el mayor número de empleados públicos registrados en toda la historia de la República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa con la nómina? La nómina pública creció, solamente el crecimiento, creció en 135.258 millones de pesos, o sea, creció un 66%. Ahora, esos 135.000 millones en que ha crecido la nómina está por encima de la meta de recaudación que aspira a esta reforma fiscal, que son 122.000. No sé si ustedes se dan cuenta de la magnitud de lo que estamos diciendo. O sea, solamente en el crecimiento de la nómina hay más dinero que lo que se aspira con la reforma fiscal. Ahora, hay 5 instituciones claves del gobierno que son las que se han llevado la mayoría de esos recursos. Son el Ministerio de Administración Pública. Ese ha aumentado en un 186%. Es el que tiene que reformar y es el que ha aumentado más. El Ministerio de Energía y Minas, la del fracaso, es aumentado en 139%. El Ministerio de Interior y Policía, 120%, y no ha resuelto el tema de la criminalidad en República Dominicana. Está el tema de la Presidencia de la República con un 117%,
y el Ministerio de Defensa un 108%. Es decir, 5 instituciones han tenido un crecimiento por encima del 6% en el gasto público. Y el que más es precisamente el Ministerio de Administración Pública. Por eso decimos que hay que reformar al reformador, porque es el que tiene el mayor problema. El ministerio que presuntamente llevaría a cabo la segunda ola de reforma institucional y modernización del Estado, con fusiones y eliminación de instituciones, es el que exhibe el mayor incremento de 186% en remuneraciones y contribuciones. Llama la atención el aumento de 645% en las remuneraciones al personal temporal. Entonces, ¿qué están hablando? Que vamos a tomar el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y vamos a fusionarlas. Pero los empleados no bajan, todo va a seguir igual. Entonces, ¿cuál es el motivo de fusionar eso? ¿A qué se debe? Para citar un caso. Que si van a sacar al Instituto Agrario y lo van a fusionar con el Ministerio de Agricultura, pero van a seguir los mismos empleados y el Instituto Agrario va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, ¿cuál es el sentido? Es una forma como de ocultar una presunta reforma que en la práctica no existe, porque los gastos van a seguir siendo los mismos, ¿no? Y no se garantice mayor eficacia porque eso se integre o se fusione. Desde el año 2020, por primera vez en la historia, endeudarnos de manera persistente para cubrir gastos corrientes. Generalmente los gobiernos se endeudan para gastos de capital, quiero realizar obras. Estos no. El PRM incrementa la deuda para seguir pagando salario y publicidad y todo el despilfarro en que incurre. Esta mala práctica se mantiene en el presupuesto del 2024, el cual prevé un déficit de 0.6%. Como al gobierno le gusta decir sin precedentes en la historia, nunca antes había ocurrido, aquí yo creo que en efecto en 4 años el PRM, sin precedentes en la historia, aumentó la deuda externa por encima de lo ocurrido en 42 años. Desde el 1970 al 2012, ¿verdad? Se pasó de una deuda que llegó a los 25.000 millones en 70 años, ¿verdad? Mientras que en 4 años el PRM logra lo que se había necesitado 72 años para lograr, 42 años. ¿Verdad? Se me quedó los 72 años de la inversión pública, del gasto de capital. Aquí son 42 años. O sea, imagínense, en 4 años yo logro lo que necesitó 42 años. Pero al mismo tiempo en que han logrado los mayores niveles de ingresos en la historia de la República. Sí.